Hola, hola peloteras, hola, hola peloteros. Welcome to la llave inglesa con el Chelsea reclutando de vuelta a Joao Félix porque no tenía apenas jugadores, solo 42 en plantilla, pues que sean 43. Con Enzo Maresca rajando de todo lo que se mueve y queriendo echar a algunos de ellos a patadas. Con el Manchester City hablando de regresos a casa con las miras puestas en Gundogan, con la Championship, la segunda división inglesa también revolucionada ahí con el Blackburn Rovers en la zona alta y por supuesto con equipos revelación en Premier League como el Brighton, con la derrota del Everton con polémica arbitral. Ya ha comenzado la liga en prácticamente todos los países importantes, todas las categorías están en marcha y por supuesto nosotros lo volvemos a estar porque nunca lo hemos dejado de estar. Y aquí tenemos a Paul Sim para contarnos todo lo que da de sí el fútbol inglés. ¿Qué tal, Paul? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues sí, que ya estamos en plena temporada, que hemos tenido una jornada de Premier League, nos ha gustado muchísimo. Ahora pues empieza la campaña europea para algunos equipos, sobre todo en Inglaterra para el Chelsea, sé que hay también para el Betis, pero ahora pues salvo los parones internacionales, el fútbol no para. Como dices, seguimos en modo fichajes y ahora pues esto es lo que nos gusta, ¿no? De todo el año. Hemos tenido nuestro descanso y ahora pues a tope con el fútbol. ¿Qué te ha gustado de esta primera jornada de Premier League? Que dices que os ha dejado muchas historias. Así que, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en los 10 partidos que se jugaron? Ganaron la mayoría de grandes, el Liverpool, el City en campo del Chelsea, el Liverpool de Arne Slot en la segunda parte, con Salah batiendo récord de marcar en todas las primeras jornadas de Premier League. Después tenemos al United que se deshizo por la mínima del Fulham. El Newcastle ganó con 10 al Southampton para mantener ahí viva la llama del cuarto puesto que yo le adjudiqué. El Tottenham en el último partido empató a 1 contra el Leicester City. Los recién ascendidos no dan mala imagen, pero apenas puntúan, salvo el Leicester. Jamie Vardy con 37 años marcando un gol. O sea, ¿qué es lo que más te llamó la atención de esta primera jornada? Pues hay algunas cosas. Yo creo que en mi opinión, como has comentado, la victoria del Brighton, a mí me gustó mucho el segundo tiempo del Liverpool contra el Ipswich. Creo que el Ipswich jugó muy bien en el primer tiempo. Lo puso muy difícil para el Liverpool, pero el Liverpool demostró su calidad en la segunda mitad. Me llamó muchísimo la atención también, además, la victoria del Newcastle después de la expulsión de Fabian Schär, que eso ya recuerdo en estos momentos de la temporada pasada, creo, que el Newcastle jugó con el Liverpool y acabó jugando contra 10 y perdió el partido. Es que esto ya jugar con 10 y ganar siempre creo que vale más de 3 puntos. Y luego, pues, cosa negativa, la cosa positiva de Jamie Vardy, yo creo que la cosa negativa también del Tottenham Hotspur que dominó claramente el primer tiempo en ese partido, o 55 minutos, y de alguna forma consiguió no ganar el partido, o sea, consiguió solo empatar el partido y el Tottenham debería haber ganado ese partido. Obviamente tuvimos también el susto con Bentancur otra vez en el mismo campo, en el campo del oeste. Al final, pues no sé, creo que quedó más un susto, obviamente, porque salió de primeras inconsciente, pero luego pues volvió a ganar el conocimiento, pero algunas cosas ahí, pero negativo para el Tottenham, positivo para el Newcastle, el Brighton y el Liverpool. No me acordaba yo de lo del Newcastle-Liverpool, pero sí es cierto. Fue, creo que en la segunda jornada del año pasado, segunda o tercera fecha, que el Liverpool le gana al Newcastle estando con un jugador menos, con gol de Darwin Núñez, si no me falla la memoria, y que encima luego el Liverpool también se volvió a quedar con 9 jugadores en el campo del Tottenham y ahí ya fue imposible. Pero no sé si con 9 o incluso con alguno menos, pero como poco con 9 jugadores. Y el caso es que estas circunstancias de estar con uno menos y ganar el partido, pues te hablan de un equipo que va a hacer buena temporada o que por lo menos apunta alto y que sigue siendo ambicioso después de quedarse con uno menos, porque el Liverpool el año pasado la primera vuelta que hace es de pelear por el título. El Tottenham este año parece que es al revés, que empieza más suave que el anterior, donde empezó muy bien, comenzó ganando muchos partidos, incluido ese que digo al Liverpool, bueno, son diferentes tendencias. No recordaba que Bentancur había sufrido otro incidente igual que lo había obligado
a retirarse del campo. 6 cambios ya últimamente es una de esas circunstancias que también se han introducido en la Liga Española, que cuando hay una conmoción cerebral hay un cambio más para los dos equipos. Se permite hacer un cambio extra. Estuve además antes consultando la ficha del partido del Tottenham. Realiza 6 cambios, Postecoglou, además hace 4 en el minuto 78 y mete 2 más al final, intercalados entre sí. Se añaden 9 minutos, por eso también espera mucho hacerlos. Y también se estrenó esto en el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, así que cambio extra por conmoción cerebral, que también es habitual en la Premier League. Ya más de medio equipo se puede cambiar en la Premier. Sí, a mí me parece bien. Es verdad que seguimos aquí con la polémica porque no hay cambios temporales, que eso obliga a que los médicos tomen una decisión rápida en 2, 3 minutos, 5 minutos, cuando muchas veces necesitas 15, 20 minutos para ver la situación completa del jugador. Pero es algo que la IFAB no quiere poner cambios temporales y pues hemos tenido que conformarnos con esta situación del cambio permanente, pero me parece importante porque muchas veces en otras ocasiones ha habido jugadores, recuerdo perfectamente Mario Götze en el Mundial de 2014, en la final contra Argentina, cuando jugó, bueno, Götze no era un jugador crema, ¿no? Crema o algo así. Y James, sí. jugó, sí, sí, Crema, no, Crema, Götze marcó el gol, pero Crema sí, y jugó el partido casi con conmoción cerebral para jugar, además para no perder el cambio. Eso ya, la salud del jugador, sobre todo con la cabeza, es más importante que cualquier otra cosa. Y si sabes que tienes otro cambio más, eso le quita un poco de esa presión. Sí, de acuerdo, es verdad, ¿eh? El jugador del Borussia Mönchengladbach, que aquel partido lo acabó sin tener que haberlo finalizado, pero era una final del Mundial y había que hacer de todo. Y de la primera jornada de Premier League, ¿alguna de esas buenas actuaciones te han hecho cambiar drásticamente tu opinión? Es decir, el Ipswich, no solo por la buena actuación, sino por haber fichado a Smodics, que os lo ha robado, ahora tocaremos algo el Blackburn Rovers, os lo ha pagado bien, pero bueno, os lo ha birlado de la plantilla. A mí la sensación que me da es que está cogiendo cuerpo como un equipo candidato de verdad a salvar la categoría y a romper con esa dinámica de que los recién ascendidos bajen, el Ipswich Town. Y también por el partido que hizo bueno contra el Liverpool. A su vez, el propio Liverpool te demuestra que también puede seguir arriba. Lo viste muy cambiado al Liverpool, porque el otro día estuve escuchando a Nacho González y decía, es que el Liverpool se nota muchas diferencias con balón entre cómo jugaba con Jürgen Klopp y cómo juega ahora, al final, pero al final los que siguen marcando son los mismos. Para que te hagas una idea, yo a Salah lo tenía de capitán en la Fantasy, cosa que es lógica, era entre él y Haaland, lo tenía a él porque era contra un equipo más fácil, pero mi segundo jugador del Liverpool era Diogo Jota. O sea, hay cosas que nunca cambian, pero no sé si lo ves muy diferente al Liverpool en la forma y en el nivel. Bueno, en el nivel sin duda que no, en el nivel sin duda que no, porque es verdad que al principio sí, pero es un partido, pero luego el segundo tiempo pues me recordó obviamente al Liverpool de siempre, aunque es un poco complicado porque hay que verlo más contra más rivales, que solo has visto como un rival, es como por ejemplo el Ipswich, que es verdad que Schmodix jugó media hora, pero si me dices, yo creo que sí tiene posibilidades de salvarse, pero es que de verdad el próximo partido es en campo del Manchester City. O sea, no vamos a saber mucho más de ellos. Hay que saber más contra el Fulham, contra el Brighton, contra el Southampton, contra esos rivales. Vamos a ver más. Y lo mismo va con el Liverpool, que es verdad que ha jugado muy bien, pero no sabemos hasta que juegue más partidos contra, además, contra equipos, tienes más información para tomar una opinión así. Es verdad que en el primer partido pues ha salido muy bien, pero hasta que no juegue contra más oponentes y también de niveles diferentes es un poco difícil saber. Cierto, sí, el Ipswich, por aquello de la Fantasy, creo recordar que la tercera jornada es contra el Leicester City. Ahí ya empezaremos a saber más cosas. O no sé si era Leicester Fulham. Bueno, sé que hay duelos así directos en Sí, la es contra el tercera Fulham jornada. en casa contra el Fulham, sí. Ah, perfecto. Pues claro, ahí ya empezamos a conocer más historias
de por dónde van las posibilidades del Ipswich. Y el Liverpool, lo que me estuve fijando, que también eso me convenció para fichar a Salah y a Shota, aparte de que a Salah no lo vamos a descubrir, y Shota creo que me gusta a mí un poco más que a la mayoría de la gente, porque es muy goleador. En lo que me invitó es que tiene un calendario inicial bastante propicio, o sea, quitando la visita al Manchester United, que encima se le suele dar bien últimamente, el Liverpool tiene unas 7-8 jornadas antes del parón de octubre, que es para, no digo yo ganar todo, porque eso es muy difícil, pero ganar y empatar todos los partidos, o sea, no perder. Y eso, a la entrada de un nuevo proyecto y con un equipo que no se sabe muy bien para lo que está, puede ser importante. Yo de verdad que soy optimista con el Liverpool, ya te lo dije la semana pasada, no me atreví a meterlo ahí entre los dos primeros, pero cuidado que me puedo arrepentir conforme pase el tiempo, me pueden convencer. No es algo que yo tenga claro que no van a poder pelear por la Premier League. A mí me convence bastante la etapa de Arne Slot y cómo ha comenzado también, pues contribuye a reafirmarme en esa opinión. Luego, lo del Brighton ganando 0-3, porque claro, el Brighton es un equipo que se da por hecho que todos los años lo hace muy bien, que tiene mucha gente desconocida y que sí, que estarán allí en media tabla. Yo lo puse en zona media alta. La verdad es que la primera jornada me dio bastante la razón, porque lo puse octavo, el Newcastle ganó con uno menos, lo puse cuarto, pero lo del Brighton con Hurser, el entrenador alemán, el más joven de la historia de la Premier League, que además quiere hacer todavía más fichajes, que bueno, a mí me parece que se le ha ido la cabeza pagando 40 millones por Rutter. Esto también es un caso aparte, como los 40 que ha pagado el Bournemouth por Evan Nilsson. Pero gran primera jornada en el campo de un histórico como el Everton, que una vez más también vuelve a las andadas. Ahora es uno de esos equipos que siempre decíamos que era un equipo de media tabla, pero las últimas temporadas se está decepcionando. Y el Brighton, pues es verdad que tiene algunos jugadores muy interesantes, ¿no? Como Welbeck, Mitoma, João Pedro y luego, obviamente, la experiencia de Milner. Pero me parece que es uno de esos equipos que, como no tiene tantas estrellas, la gente lo mira un poco mal, pero no es un equipo que tenga un montón de estrellas, pero sí que sabe jugar bien como equipo. Yo creo que siempre ha sido la fortaleza del Brighton, es tener buen equipo con buena base y que todos saben qué tienen que hacer. No ha sido un equipo, hay otros equipos que tienen muchísimas más estrellas, pero no saben jugar bien y complementarse. Y creo que eso es el tema del Brighton, no es eh, mentalidad fresca, entrenador joven, pues estas son cosas que siempre juegan a tu favor, pero hay que esperar a ver contra el Manchester United del fin de semana. Es verdad que tiene muchas posibilidades de perder el partido, pero si consigue algo positivo de ese partido, creo que se va a hablar bastante más del Brighton. Probablemente cualquier victoria para empezar una temporada siempre es bienvenida. A mí me apetece mucho ese partido, y más según lo nombras, porque lo del Brighton es como comentas, pero no tiene estrellas hoy. Lo que pasa es que varios de esos jugadores no me extrañaría que fueran estrellas el día de mañana. Por ejemplo, Kaoru Mitoma, la temporada que hizo cuando lo llaman al Mundial de Qatar, luego se ha estancado un poquito, pero ya en la primera jornada lo volvió a hacer muy bien. Da para pensar que puede llegar a un equipo grande. ¿Qué decir de Caicedo? Que bueno, traspaso multimillonario al Chelsea. Y los dos jovencitos que están de extremos también ahora, Adingra, que ya la temporada pasada emergió en la primera vuelta, y Minté, que lo fichó el Newcastle y lo cedió al Feyenoord, esos son dos jugadores que apuntan muy alto y que en la primera jornada ya dieron muestras de lo que son capaces. El Brighton cualquier año de estos se va a confundir y va a entrar en Champions de tanto talento como va a juntar. A mí de verdad que me gusta mucho cómo lo llevan todo, cómo lo hacen y que es irregular, es un poco como, bueno, salvando mucho las distancias, se me acaba de ocurrir la comparación, es un poco como el Mirandés aquí, ¿no? Que todos los años se renueva con muchos jugadores jóvenes que saben la política de actuación que tienen que acometer, pero todos los años cumplen el objetivo porque la dirección deportiva funciona muy bien. Salvando muchísimo las distancias, y con políticas que son distintas, porque también las posibilidades de un club y de otro no tienen nada que ver, pero en cierto modo me transmite ese aroma de cosas bien hechas y que cada año se consiguen superar, aunque al principio de temporada nadie confía demasiado en ellos. Así que muy bien por el Brighton. En cuanto
A los grandes de los que no hemos hablado, ¿qué me dices de los Manchesters, como decimos aquí en España, del City y del United? El United ganó con lo justo, pero bueno, Chelsea se estrenó a lo grande, el delantero neerlandés u holandés. Garnacho también dio el pase de gol. Se quedó fuera de la convocatoria de Jadon Sancho y el City, digamos que hizo un partido rutinario porque no necesitó más. Metió un gol Haaland al principio, golazo de Kovacic con cantadita también del portero Robert Sánchez, y es que el Chelsea City casi que se podía adivinar cómo iba a terminar antes de empezar. Y creo que el City jugó bastante bien, creo que jugó muy bien Mm. y aprovechó sus ocasiones también. Acabó siendo bastante cómodo para Manchester City. Es verdad que no vimos el 4-4 del año pasado, pero creo que el Manchester City jugó, ganó merecidamente. Respecto a Manchester United, pues cuando lo vi en directo dije, eso es muy cruel para el Fulham. En mi opinión, el Fulham hizo un gran partido y eso es lo que suele hacer cuando va a un estadio de un grande. Que el Fulham lo puso muy difícil para Manchester United, tuvo varias ocasiones para intentar ganar el partido. Marco Silva siempre, sus equipos siempre lo ponen muy complicado para el rival. Lo hemos visto en el campo del City la temporada pasada, el campo del Arsenal cuando consiguió el empate. Estas son cosas esto es lo que esperamos del Fulham. Y es verdad que es encima cuarto al final, pero me pareció muy cruel y merecido para el Fulham. Creo que el empate habría sido justo, pero creo que los aficionados del Fulham pueden estar orgullosos de su equipo y pues el Manchester United. eh, Casemiro, en mi opinión, generó bastante peligro, sobre todo de balón parado, pero creo que es caso de trabajo hecho ahí al próximo partido, pero consiguió los 3 puntos, pero me parece que hay cosas que hay que mejorar, pero es verdad que mereció mejor suerte, en mi opinión, en la Community Shield, y pues a lo mejor consiguió algún premio de más en el partido contra el Fulham. Es la ley de la compensación en el fútbol. Sabéis que siempre se dice el fútbol te devuelve lo que te quita y que a veces no se cumple, pero en el caso del United, pues fue al revés. No le dio algo que merecía el primer día y le quitó al Fulham lo que sí que se había ganado en el primer partido de liga, una por otra. Y bueno, es verdad que ya se estrenó Mazraoui como lateral izquierdo, que De Ligt poco a poco va a ir integrándose en el equipo porque es de la plena confianza del entrenador. Y me falta solo por hablar por preguntarte, mejor dicho, por el Arsenal. Paul, ¿qué tal el Arsenal contra los Wolves? Porque me parece que tuvo un partido de relativas similitudes con el del United. Es decir, el Arsenal sí que quizás hizo bastantes más méritos que el rival para ganar, pero el entrenador de los Wolviños es como el del Fulham. Son místers de los que no se habla mucho. Marco Silva, portugués, Gary O'Neill, el antiguo míster del Bournemouth, pero que siempre ponen las cosas muy difíciles a los rivales y que sacan lo máximo de su equipo. Oswald con Larsen, el ex del Celta, que también intimidaron alguna vez. Saliba tuvo algún error muy grave en salida de balón, pero el saca sistema. Bukayo Saka, que apenas había vuelto la semana anterior a los entrenamientos, como les pasa a todos los españoles e ingleses, que están regresando después de sus merecidas vacaciones tras llegar a la final de la Eurocopa, pero saca gol y asistencia, y eso fue lo que hizo al Arsenal no dudar en unas fechas en las que, por ejemplo, el año pasado empató con el Fulham, con el propio Fulham, y eso le pudo costar la Premier League. Sí, el Arsenal mereció sin duda el partido. Me pareció muy superior al Wolves. Es verdad lo que dices de Gary O'Neill, que creo que, en mi opinión, el equipo de Wolves no es gran equipo, pero creo que obviamente el entrenador hace que sea un equipo mucho más fuerte. Lo vimos en la primera jornada de la temporada pasada, cuando mereció algo más contra el Manchester United con ese penalti no pitado de Onana. Pero es verdad que en ese partido el Arsenal ganó de manera cómoda, pero como me comentaste la semana pasada, hablaste bien de Strand Larsen y él tuvo un par de ocasiones de oro para intentar conseguir el empate en ese momento y Strand Larsen me pareció el jugador más peligroso en el ataque del Wolves, pero es verdad que cuando juegas en campo del Emirates
solo vas a tener dos ocasiones y si te hacen una buena parada o fallas la ocasión, pues eso ya y no vas a ganar el partido, pero es verdad que Strand Larsen, en mi opinión, tuvo un par de ocasiones muy buenas pero aparte de eso, creo que bueno, el Arsenal ganó bastante fácil y convenció en su casa en campo contra su público y eso es lo que quieres, ¿no? De un equipo así. Primer partido, candidato por el título, además ganó contra el Lyon en el partido anterior y contra el Leverkusen. Así que es verdad, esos dos también en casa. Así que 3 victorias seguidas en casa, si quieres, y eso es lo que le gusta al público. Es verdad que si los otros dos son pretemporada, pero tener esas buenas sensaciones siempre gusta. Sí, siempre gusta. Ya irá entrando Ricardo Calafiori, ya se hará oficial en breve Merino, Calafiori que el otro día no fue titular, por ahí sigue Sinchenko, incluso Timber, hay competencia en ese lateral izquierdo que a veces es un central, el que juega por allí. En cuanto a Oswald Viños, Larsen a mí me sorprendió mucho que fuera titular dejando sentado a Mateus Cunha. Me esperaba que a las malas jugaran los dos, aunque en el campo del Arsenal pues no suele salir con dos delanteros, el equipo rival, pero que dejara sentado a Mateus Cunha, que no hizo una mala temporada el año pasado, me habla muy bien del Larsen y de cómo el entrenador lo pretendía de verdad. Así que es uno de esos jugadores de equipos de media tabla a los que hay que tener en cuenta y que pueden hacer una muy buena temporada que les dé el salto a un equipo grande el día de mañana. Yo, después de esa titularidad y de ese buen rendimiento, tengo más clara todavía mi apuesta por el jugador noruego como un talento a seguir. Bueno, y ahora yo creo que ya hemos repasado lo más importante de esta primera jornada, más allá de, bueno, otros resultados, el Nottingham Forest 1, Bournemouth 1, con lesión gravísima de Danilo, el del Nottingham Forest, con empate al final y muy buena actuación del Bournemouth, sobre todo de Dean Wixen. Bueno, hemos repasado más o menos todo lo importante. Entonces hay que meterse con los fichajes. Gundogan está al caer, en cualquier momento de estos puede ser oficial su regreso al Manchester City cuando grabemos o cuando subamos el vídeo. Gundogan, que es petición expresa de Pep Guardiola, en cuanto supo que quedaba libre, lo quiere reclutar de nuevo. ¿Tú crees que lo ha echado mucho de menos a Gundogan? Porque esa es la pinta que tiene, ¿no? Por la manera de comportarse parece que sí. Bueno, cuando vuelves a fichar a un jugador así después de una temporada, pues es difícil decir que no, es difícil decir que no, pero creo que sí, creo que lo ha echado de menos, porque es verdad que ahí en el centro del campo a mí me parece que siempre Gundogan tiene esas posibilidades de generar cosas y también de marcar goles, ¿no? Porque cuando tú miras al Manchester City y lo miras dentro del campo, pues es verdad que estás pensando, ¿no? En Rodri, en De Bruyne, pero De Bruyne ha tenido sus lesiones, ha tenido sus lesiones la temporada pasada, y solo está Rodri, que siempre comentamos, cuando no está Rodri, pues el Manchester City pierde más partidos o empata más partidos, así que ahora con Gundogan te da otra opción, te da otra opción, y además es goleador. No digo que Rodri de Bruyne no sea, sí, sí que lo son, pero tener más opciones, a mí, en mi opinión, es más como Gundogan, en mi opinión, pues, es una lástima que se fuera inicialmente, ¿no? Y luego, pues, en mi opinión, Gundogan en el City me gustaba muchísimo. Es verdad que cuando juegas en el Barça, es que cuando juegas en el Manchester City, en mi opinión, estás jugando en el mejor equipo del país. Obviamente, cuando juegas en el Barça, en mi opinión ahora, y sobre todo ahora, después del fichaje también de Mbappé, pues estás jugando en el segundo mejor equipo del país. Así que también es verdad que empiezas con esa desventaja, pero en mi opinión, pues el Manchester City va a ganar mucho con su fichaje. Que también juega en posiciones más adelantadas, sobre todo en los últimos años con Guardiola, tenía esa llegada a gol a la que bien te refieres, que en el Barça no exprimía tanto, porque a veces tenía que auxiliar atrás, puesto que faltaban Frenkie de Jong, Gavi, Pedri, muchas bajas en el centro del campo que lo han obligado a jugar como comodín, pero de la peor de las maneras. Mientras que en el Manchester City es un recurso visto de manera positiva, en el Barça es
ha sido en algunos momentos un parche, más que un recurso. Y entonces no hemos llegado a contemplar al mejor Gundogan, pese a que nos ha dado señales de lo gran jugador que es y ha hecho una temporada muy solvente, pero una solvencia sin highlights, sin momentazos para el recuerdo, salvo, por ejemplo, el gol en el Clásico, pero no hay momentos estelares con la camiseta del Barça de Gundogan, sino una continuidad de un nivel medio alto. Y entonces eso hace que mucha gente no lo haya valorado en su justa medida. Esa es mi opinión del paso de Gundogan por el Barça. Y después de Joao Félix, así se puede decir lo contrario en el Atlético, que ha tenido highlights, ha tenido momentazos de salir en los resúmenes, por ejemplo, la cabalgada del primer día de todos en partido oficial contra el Getafe, amistosos contra el Madrid, contra la Juventus, pero no ha tenido continuidad, no se ha consolidado, no se ha entendido con el entrenador y Joao Félix es otro de los que vuelve a un club inglés en el que ya estuvo, en el Chelsea. ¿Cómo te suena a ti esta vuelta de Joao Félix al Chelsea? Porque claro, con el Chelsea uno no sabe cómo analizar, porque yo tiendo a ser muy pesimista y a acertar en el pesimismo. Dije que iba a quedar noveno, creo que me lo puse al Chelsea y no rectifico, sigo pensando lo mismo. Pues es que es interesante, Félix, porque recuerdo el primer partido cuando jugó en la primera etapa y jugó muy bien en ese partido y luego creo que vio la expulsión. No sé si fue contra el Fulham o no recuerdo el partido, pero jugaba muy bien y luego vio la expulsión y como 3 partidos fuera. Sí, Y eso ya es cuando empiezas con mal pie, pero es verdad que está claro, en mi opinión, que creo que siente que tiene es una asignatura pendiente y que tiene un trabajo por hacer todavía en el Chelsea. Y es verdad que para mí inicialmente pues no lo esperaba, pero está claro, ¿no? Que tener esa oportunidad, está claro que quiere tener otra oportunidad para intentar ganar cosas. Es verdad que habrá oportunidades también, además jugando la Conference League, eso te da la experiencia europea y te da más oportunidades para rotar al equipo también. Es verdad que no puede jugar contra el Servette, al menos en la ida, porque no lo registraron a tiempo, pero habrá oportunidades para jugar. Y solo espero eso, que no tenga lesiones y que tenga y que no vea la expulsión en el primer partido, porque creo que eso le afectó bastante en la primera etapa, pero a ver qué pasa con el Chelsea. Es verdad que a ver qué pasa también con el Chelsea en el centro de campo, a ver si le pueden mandar muchos balones arriba, pero es verdad que el Félix va a querer adaptarse rápido y intentar conseguir algún gol inicialmente para quitarle presión de la primera etapa. Es lo que nos ha contado Fabricio Romano, es que siempre se sintió bien en Londres, que siempre, además declaraciones del propio Joao Félix, que siempre quiso volver al Chelsea, se ha sentido cómodo allí y la directiva del Chelsea comulgaba bastante con Joao Félix. Lo que pasa es que Pochettino no lo quiso en su proyecto y el Chelsea por una vez parece ser que hizo caso al entrenador, cosa que no es tan habitual. Así que esa es la teoría que se nos cuenta de por qué vuelve y por qué las piezas encajan para que regrese al Chelsea. Allí en Inglaterra hay ese estereotipo que hay aquí en España sobre Joao Félix, porque aquí lo que se vende a la luz pública es que Joao Félix es un niñato, que se ha enfrentado con el Cholo Simeone y que siempre ha sido más noticia por sus quejas, por sus lamentos, por su poca admisión de su rol ante el entrenador que por su rendimiento alto que debería haber demostrado por el precio de estrella que pagó el Atlético por él. Hay esa imagen también de niño malcriado, entre comillas, en Inglaterra por la etapa que tuvo en el Chelsea o ni mucho menos. No, es verdad que solo estuvo poco tiempo. Además, se habló más de su calidad en el campo, ¿no? Se centró mucho más en lo deportivo. Además, pues hablando de siempre las críticas van más hacia el Chelsea, ¿no? En otros asuntos, sobre todo ahora con la salida de Gallagher, que lo obligaron a salir contra su voluntad y luego después de 16 años en el club. Es verdad que tuvo algunas lesiones, pero después de tanto en el club y el trato que le dieron a Gallagher al salir, pues eso ha recibido más críticas. Es verdad que
no juegan en la misma posición, pero en mi opinión está claro que la salida de Gallagher ha facilitado la vuelta de João Félix, pero no, es aquí, es verdad que en España además ha estado más tiempo, además pues hay que decirlo, pero la prensa en general es madridista y ha jugado en los dos equipos, los dos mayores rivales del Madrid. Eso es un hecho, ¿no? Acá ha jugado en el Atlético y en el Barça y creo que tampoco eso le ayuda, ¿no? A recibir buena fama en Madrid, pero es verdad que pero aquí en Chelsea, en Inglaterra, la gente es verdad que lo ven en la Liga Española, ha gustado cuando lo han visto y quieren verlo. Creo que es más una falta de oportunidad, porque solo tuvo una oportunidad en el Chelsea esa etapa, y quieren a ver si puede. A mí me gusta la gente que tenga segundas oportunidades, que la gente que no se eche atrás, ¿no? Para atrás con una situación mala. Es verdad que tienes algunos como José Antonio Reyes que dijo, no, no, fui a Arsenal, no me gustó para nada y se fue, pero esto Félix está claro que, como has dicho tú, que se sentía cómodo en el Chelsea y quiere la oportunidad de jugar otra vez. Pues sí, a ver qué tal sale. Yo sí que tengo la sensación de que las críticas a Joao Félix han venido casi más desde la prensa atlética que desde el resto, porque la prensa atlética en general es muy fan del Cholo Simeone. Entonces, era como el saco de los golpes para no pegarle a Simeone, era Joao Félix. Es mi sensación, leyendo la prensa española, lo que se decía de Joao Félix, que se ha dado una imagen yo creo que demasiado negativa de él, porque el rendimiento ha sido muy cuestionable, es de suspenso su rendimiento en el Atlético, pero todo lo demás que se ha dicho y que se ha tratado de ensuciar, a mí me da la impresión de que viene más de la prensa cholista que de la prensa madridista que tenga manía a Félix por haber jugado en el Atlético y Barça. Pero bueno, son cuitas periodísticas nuestras, que aquí da para hablar mucho también cómo se maneja la prensa deportiva en España y por eso aquí también lo tratamos y nos gusta especular al respecto. Más cosas que podemos tratar, aparte de lo de Joao Félix. ¿Cómo le está dando la patada, como dices tú, el Chelsea a los jugadores que le sobran? O sea, esto tampoco es de recibo, le firmas un contrato largo porque quieres, nadie te obliga, vas fichando a todo lo que se mueve y después llega un momento en el que acumulas muchos futbolistas, no sabes qué hacer con ellos y pretendes que se vayan perdonándote la vida y el dinero. Eso tampoco es plan. Enzo Maresca se desentiende de la situación. Dice, es que yo esos contratos me da igual los años que tengan firmados, no son jugadores con los que yo cuente y punto. Pero hay un desgobierno y hay un despotismo en el Chelsea que es fuera de lo normal. Sí, además, es verdad que cuando tienes jugadores de sobra, en mi opinión, han puesto contratos demasiado largos, pero no me parece justo que le quiten el número, el dorsal a Sterling y que se lo den a Neto antes de su salida. Eso me parece totalmente innecesario y eso ya demuestra al público y a todo el mundo que quiere echar a Sterling. Eso no da una buena imagen. No sé por qué no pueden esperar a que hayan encontrado una salida para él y luego que cambien y que le den su dorsal a Neto. No entiendo la prisa, no entiendo por qué tienen que hacer estas cosas. A mí me parece más una lucha de poder y que el Chelsea quiere decir, nosotros mandamos aquí, nosotros no te queremos en el club y si te vas quejando, como pasó en el comunicado de Sterling el fin de semana, pues te quitamos el dorsal y así no te queda otra. A mí es más muchas veces esperas esta rebeldía de los jugadores y parece que también el club está haciendo lo mismo con esas actitudes, como has dicho, de niños pequeños y de infantiles. Y a mí lo de quitarle el dorsal antes de su salida me parece feo, sinceramente. Sí, luego salió el comunicado de los representantes de Sterling en cuanto se quedó fuera de la convocatoria, vamos, lo tenían más que preparado, el comunicado para decir que Maresca había hablado con Sterling, que se llevaban bien, que la relación era buena y que Sterling confiaba en tener alguna oportunidad y no le dieron ninguna oportunidad de demostrar. Por otra parte, un jugador que yo entiendo que
ya está pasado de vueltas para un gran proyecto, pero es que el Chelsea tampoco es un gran proyecto, es que es todo muy confuso en el Chelsea porque no inspira credibilidad, ni confianza, ni coherencia. Y cuando no tienes ni credibilidad, ni confianza, ni coherencia, pues te queda poco. Te queda poco y ha empezado perdiendo con el City, segundo partido en casa de los Wolviños, que ya el año pasado les ganaron, pues no descarto yo que se repita la escena. Yo en el Chelsea creo muy poquito y me parece que tienen que empezar a hacer las cosas bien para merecerse que se los tome en serio, incluso por los propios jugadores, porque es que ya va a llegar un momento en el que la gente no quiera ir al Chelsea, por mucho que le paguen y demás, pero se está dañando tanto su imagen y su reputación y los están queriendo largar a gente que tiene contrato que más pronto que tarde habrá quien reniegue de ir al Chelsea a jugar. Entiendo yo que pueda suceder algo así, que está perdiendo prestigio a pasos agigantados. El que no está perdiendo prestigio, ya vamos a hablar un poco de tu equipo, Paul Singh, hay que tirar para casa, es el Blackburn Rovers. 4 puntos de 6 en la Championship, ha empezado la segunda división inglesa, lógicamente a mí no me interesa tanto como la española, que además tiene 1000 capitales de provincia este año, pero lo de la Championship es siempre muy interesante. Habéis comenzado fenomenal, por encima de las expectativas, y hay un jugador, Ohashi, que hay que invitar al pueblo pelotero a que lo vea, porque marca siempre. Ohashi es un japonés que habéis fichado de allí, del país del sol naciente directamente, cosa que yo no me esperaba para nada. No, ha jugado muy bien, ¿no? Tres partidos, 3 goles y es algo muy positivo para Blackburn Rovers y es un sueño, ¿no? Cuando fichas así a Rudy Gestede, el ex delantero de Blackburn, es el director de fútbol aquí y ha aceptado de pleno con el fichaje, al menos de momento, ¿no? Mirando, porque jugó muy bien contra el Derby, también metió contra el Stockport y en el empate contra el Norwich y esas son cosas que tiene velocidad, es capaz de encontrar a sus compañeros y tiene muchísima tranquilidad por delante de la portería también. Y ese gol contra el Derby que recuerdo es que lo puedes meter, es muy común, ¿no? Meterlo entre las piernas del portero, pero esperó el momento y lo puso por encima, como una vaselina por encima del portero para meterlo. Y eso es lo que quieres de un jugador, es que tiene parece, al menos mirando cómo es, aporta muchísima tranquilidad y tiene muchísimo talento. No ha sido solamente un fichaje barato o solo para conseguir más marketing en Japón. Está claro que es un jugador, cuando lo miras de San Francisco, Hiroshima, tiene 28 años, pero es algo de experiencia que necesitamos en el Blackburn porque teníamos al menos un jugador, un equipo muy joven. Pues habéis repuesto de maravilla la marcha de Smodix antes de que se fuera. Tenéis un buen entrenador, Johnny Hustas, tenéis un buen director deportivo como Gestede y además jugadores como Ohashi que del Sanfrecce Hiroshima al fútbol inglés lo están haciendo de maravilla, así que yo confío en vosotros en que lleguéis al playoff. Por cierto, dije al principio algo de las polémicas arbitrales, me refería al Everton que se quejó contra el Brighton, pero por suerte de momento no está habiendo nada así súper escandaloso, ¿no, Paul? Ya finalizamos con esto. Solo ha habido el gol del Crystal Palace cuando en campo del Brentford, cuando marcó ese, Eso. pero sí, pero el árbitro había pitado antes del tiempo, porque aquí en Inglaterra, pues los árbitros van bajando, van entre primera y segunda división pitando, no es como en España cuando solo pitan en una división, y como la segunda división no tiene VAR, pues creo que el árbitro se confundió, ¿no? Y pensó en el momento que pitaba en segunda división, donde tienes que matar la jugada enseguida, pero los jugadores del Palace pues, estaban decepcionados, pero lo tomaron bastante bien, dijeron como es ser humano que cometió un error y Glasner tampoco quiso eh, eh, expandir más en el tema y lo aceptó, pero obviamente una decepción muy importante tanto para el Palace como para el árbitro. Pues sí, esa es la mayor polémica, el Everton Brighton que me acordaba yo y el Brentford Crystal Palace que fue más trascendente porque podía haber modificado el signo del partido. Bueno, lo que seguirá modificándose para bien siempre y sumando capítulos es la llave inglesa. El próximo jueves, previsiblemente, seguiremos con más, a ver qué da de sí la segunda jornada del fútbol inglés en la Premier League. Bolsing, un placer como siempre y seguiremos analizando a ver si podemos sacar alguna conclusión más. Gracias.
Muchas gracias, Miguel. Nos vemos la semana que viene y disfruta de los partidos de este fin de semana. Un abrazo. Chao. Abrazo, chao.